En la presencia del Señor hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí en tu presencia para adorarte y para decirte, Señor, que te amamos porque tú eres más que bueno, porque tu fidelidad, Señor, es grande y confiamos en un Dios grande, poderoso, majestuoso, grande y misericordioso. En ti, Señor, ponemos nuestra confianza y en ti nos refugiamos hoy y siempre, porque cuando alzamos nuestros ojos, Señor, hacia lo alto, Señor, lo único que vemos es tu grandeza, tu poder, tu gloria, tu amor y tu majestad, que es lo más hermoso, Señor, porque tú, oh Dios, eres el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, el que ha de venir. Y tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Salvador y nuestro Sanador. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de ti, Jesucristo, te damos gracias. Te pedimos que nos des, Padre, tu bendición y que seas usando a tu siervo Gustavo para la honra y gloria de ti, Hijo Jesucristo, y para edificación de toda tu iglesia. Amén y amén. Amén. Uno, dos, tres. Bueno, muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Voy a necesitar que alguien me ayude con los slides, porque no está haciendo el full screen. Me lo va cambiando, por favor, si no es mucha molestia. A todos y cada uno, muy buenos días. Bienvenidos a todos y cada uno en el nombre de Jesús. Nos gozamos en tenerle en esta mañana. Feliz Día del Padre a todos los que son papás. En esta mañana le damos gracias al Señor por la vida de ustedes. Queremos recibirles, como nos dice la palabra de Dios en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así también debemos de recibirnos los unos a los otros. Y la palabra de Dios nos recuerda en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que recordando estos preceptos, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a los que nos ven en línea, les damos las gracias también. Algunos anuncios que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. Solo vaya dándole la diapositiva a la derecha, a la izquierda, perdón. Haga clic en la diapositiva. Sí. Gracias. No se está moviendo.
permítanme. Ok, vamos a cerrar esto. Ya. Volvemos a abrirla. No lo está haciendo. I don't know why. Solo vaya dándole ahí, mire, así. ¿No? Señor Dios mío, Dios de toda misericordia, Señor, qué desastre, qué desastre. I don't know what to do. Ahí, ¿qué hago aquí? Landscape. Extend, no. Duplicate the display. Keep the changes. Ok. Ahora sí. Eso he estado tratando de hacer, pero no logro. Oh, bendito sea Dios. No. Buenos días de nuevo. Que el Señor les bendiga. Nunca me esperaba, era que el Señor me iba a poner a practicar cosas de tecnología cuando me llamó al ministerio, pero así es la obra del Señor. Yo creo que sí está cambiando, mire. Sí, gracias a Dios que nos ayudó, ¿verdad? Que nos da la sabiduría. Bueno, les decía las bienvenidas, le damos las bienvenidas a todos. También en este día, felicidades a todos los que son padres, ¿verdad? Feliz Día del Padre. Muchas gracias por la obra de amor y de sacrificio que cada uno de ustedes han hecho por sus familias, ¿verdad? Durante los años, todas las jornadas, ¿verdad? Incesantes que ustedes han hecho por sacar adelante a su familia. Gracias por honrar a sus esposas y por ser buenos ejemplos para sus hijos, porque eso es lo que necesita esta sociedad y a eso es lo que nos ha llamado el Señor. Así que a todos y cada uno, felicidades. Espero que en sus familias también, en sus hogares, les puedan celebrar en este día. Nosotros al final del servicio vamos a hacer algo muy sencillo, muy simple. Y vamos a tratar solamente de celebrarle, tomarnos una foto y tratar de darle el tiempo para que usted pueda compartirlo con su familia. También esta mañana quisiera compartir con ustedes invitarles a instalar una aplicación, ya sea Signal o Telegram, para que nos podamos mantener comunicados. La idea es que usted pueda recibir información de primera mano en el instante, que usted pueda recibir las solicitudes de oración que los hermanos hacen y también que usted pueda recibir información acerca del ministerio y de los servicios, cómo se están programando. Por favor, si usted desea, si usted desea ser miembro de esta congregación, instale la aplicación de Signal. Si usted solo quiere darle seguimiento, instale la aplicación de Telegram, ¿verdad? Y con eso vamos a darle seguimiento. También en esta mañana quisiera recordarles la importancia de que nos apoye con el calendario de limpieza. Por favor, en la estación de los Ujieres, donde está nuestro hermano Anthony en este momento, anote su nombre. Hay un calendario ahí con las 52 semanas del año. Y esto es muy importante para el buen funcionamiento del ministerio. Recuerde que este ministerio funciona por voluntariado. Cada uno de los que usted ve aquí sirviendo, tenemos un trabajo secular con el que nos proveemos para nuestras familias y nuestras necesidades. La obra que se hace aquí en el ministerio es voluntaria. Los diáconos, el pastor, los hermanos de la alabanza, todos los que sirven lo hacen de manera voluntaria y de manera voluntaria también le queremos rogar a usted que nos apoye. Si usted pone su nombre en la lista, me deja saber y nosotros le vamos a dar la combinación del padlock para que usted tenga acceso a las llaves y pueda ayudarnos con la limpieza. Se lo agradecemos de antemano, gracias a los hermanos que lo hicieron esta semana también
y en las semanas anteriores también. Les agradecemos. Esto permite que cuando nosotros vengamos tengamos un lugar limpio, ¿verdad? Agradable para estar y para ser edificados en la palabra del Señor. También quisiera comunicarles, hermanos, que ya gracias a Dios tenemos al menos, creo, 2 candidatos, ¿verdad?, para los bautismos. Y esto lo estamos programando tentativamente para el 15 de julio, lo vamos a confirmar pronto. Así que si hay más de ustedes que desean bautizarse, por favor, déjenos saber. Lo haríamos el 15 de julio, en un sábado, iríamos a un pequeño lago y así trataríamos también de tener un día familiar, ¿verdad? Así en un parque, poder compartir, traer todos y cada uno alguna cosa y poder compartir con todos y tener un tiempo ahí en los que podamos tener comunión como hermanos en la fe, ¿verdad? Un día familiar, primero los bautismos y luego el día familiar en el que podamos compartir todo, ¿verdad? Y dar testimonio de Dios allí donde estamos. Así que ayúdenme a orar por esto para que todo salga bien y sea un día de edificación para toda la iglesia. Amén. De igual manera, en esta mañana le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Rafael Luna que nos trae la lectura bíblica de hoy y se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 1 hasta el 23. Filipenses capítulo 4, versículo 1 hasta el 23, por favor. Hermano Rafael, el tiempo es suyo. Creo que el micrófono está abierto, ¿verdad? Espero en el Señor. No, hermano, del micrófono, permítanme. Pruebe ahora, hermano. 1, 2, 1, 2, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, hermano, muy buenos días para todos. Amén. Los saludo a todos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos todos de pies para que leamos estas hermosas palabras. Amén. ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy con esta palabra tan hermosa que se encuentra en Filipenses capítulo 4, del 1 hasta el 23? Y la palabra de Dios está santificada y bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así de esta manera, el título de la palabra dice, regocijado en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijado. Oh, perdón. Así dice, así que hermano mío, amado y deseado gozo y corona mía estás, así firme en el Señor amado. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estar que combatieron justamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Y lo aprendisteis de recibisteis y oísteis y visteis en mis hechos hacéis, y el Dios de paz estará con vosotros.
Y no lo digo porque tenga escasez, ni los porque tenga escasez, pues los aprendido a contestarme, cualquiera que sea mi situación. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partís de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. No es que busques dávila, sino que busco fruto que abunde en nuestras cuentas. Mi Dios que suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza, en glorias en Cristo Jesús. Saluda a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludan. Todos juntos. La gracia de nuestro Señor Jesús, la gloria de nuestro Señor Jesús, Cristo seas con vosotros. Amén. Amantísimo Padre de la gloria, Señor, gracias, mi Dios, por esta mañana, mi Dios, que tú nos has dado, por un respirar, un amanecer, Dios, donde podamos ver, Señor, toda la riqueza, Padre de la gloria, que tú has hecho, Señor, que para que podamos disfrutar, Señor, de toda tu plenitud. Gracias, mi Dios, por el entendimiento que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, que podamos aprender cosas nuevas de ti, mi Dios. Padre amado, te pido, Señor, por esta iglesia, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones nada más sean para ti, mi Dios. Que, Padre, que tú pongas en cada uno de mis hermanos, Padre, un granito de arena, Señor, más y más, que aprendamos, mi Dios, que seamos, Señor, pecadores de alma para ti, mi Dios. Que eso es lo que queremos, Señor, trabajar para ti como tú te mereces, mi Dios, porque tú lo diste todo, Señor, en la cruz del Calvario. Sin nosotros merecernos nada, Señor, de esto que estamos recibiendo, tú lo diste todo, Señor. Por eso, Señor, que tenemos que honrarte con plenitud, consagrarnos cada día más a ti, Señor. Si vamos a hacer cualquier cosa, mi Dios, hacerlo con amor, mi Dios, porque tú te entregaste por amor, Señor, por la humanidad tú te entregaste, Señor, a costo de nada, mi Dios. Por eso nosotros, Señor, si vamos a hacer algo para ti, mi Dios, te pido, Señor, que tú, si tenemos un corazón de carne, Señor, pónnoslo, Señor, bien sensible, Señor, que sea para ti nada más, mi Dios. Porque toda esta plenitud es tuya y te pertenece, mi Dios. Nuestro cuerpo, nuestra idea, nuestro pensamiento, todo lo que hagamos es tuyo. Porque tú eres que nos da, Señor. Tú eres que nos da los pensamientos, nos da las ideas, mi Dios. Cada cosa que vamos a hacer, Señor, tenemos que comunicártelo a ti, mi Dios, para que podamos salir hacia adelante, Señor, en lo que tú nos pongas a hacer, mi Dios. Bendice este lugar, mi Dios, que se llene de tu presencia, mi Dios. Padre amado, te pido, Señor, por el pastor, mi Dios. Úsalo, mi Dios, de la manera que tú siempre lo usas, mi Dios. Que el mensaje que él traiga hoy, mi Dios, que nos sirva de mucho refrigerio en nuestro cuerpo, Señor. Que podamos atesorar esas palabras, Dios, que viene desde lo más profundo del trono de tu gloria.
Te lo pido, Señor, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Dios le bendiga. 1, 2, 3. Hermano, Florian, ponga en mute el micrófono a María, porque me va a hacer interferencia, si no mucha molestia, le agradezco. Bueno, le damos gracias al Señor por su palabra santa y bendita. Y a continuación vamos a pedir a los niños que pasen con sus maestros de escuela dominical y que puedan tener la enseñanza del día de hoy. Nosotros que nos quedamos aquí en esta mañana vamos a ver, perdón, pero estoy como el que va a cantar, hay que afinar la garganta. Esta mañana vamos a ver la afirmación en la Escritura donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermano Luis, ahorita creo que está el caballero. Creo, toda la Escritura es inspirada por Dios y este pasaje se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Sí, se puede sorprender hoy, vamos a solamente analizar 2 versículos de la Biblia. Y tengo mucha información que mostrarle, así que en su debido momento le voy a rogar que se abroche los cinturones y vamos a viajar a toda velocidad viendo esta presentación. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17. Dice así, la palabra de Dios bendita y santificada por Él, dice de la siguiente manera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos gracias por esta oportunidad. Tú, Señor, eres quien nos concede la vida. Tus misericordias son nuevas cada mañana y están delante de nosotros. Gracias por proveer este lugar y este tiempo para que en él seamos edificados. Gracias por preservar tu palabra hasta este día como un fiel testimonio de tu bondad para con nosotros, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos enseñe todas las cosas que necesitamos saber. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana yo tengo la necesidad de compartir con ustedes brevemente el análisis acerca de que si esta afirmación en la Escritura es solamente simbólica o si es realmente literal en la afirmación cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios. El hecho de que sea inspirada por Dios significa que el motivador, el motor, lo que produjo, lo que provocó que la Escritura fuera redactada para que hoy nosotros la podamos conocer miles de años después de la vida de los hombres que la escribieron, para nuestra edificación, para que pudiéramos conocer de Dios, para que pudiésemos conocer su voluntad. Por supuesto, si ese era el medio, ¿qué cree que va a pasar con el medio? Va a estar bajo ataque, bajo ataque. Recuerdo que cuando estaba en Merrimack Valley Baptist Church, era diácono y estaba soltero, no había conocido todavía a mi esposa, y entonces había un ministerio que le llamaban College and Career, ¿verdad? Significaba jóvenes que ya eran adultos, pero que estaban solteros. Nos reuníamos para tener estudio bíblico. Entonces una vez me pidieron entre todos ellos que yo les diera una enseñanza. Entonces les dije que necesitaba 3 semanas para prepararme y me fui a la biblioteca de Merrimack, porque vivía en Merrimack, y me busqué el Corán y me busqué algunos libros, algunas Biblias. En mi entender, tratando de mostrarles la importancia de conocer la doctrina, en el sentido de los que quieren practicar apologética, entienda esto, o la defensa de la fe, usted no la puede defender desde esta Biblia. ¿Por qué razón? Porque no es esta Biblia que las otras denominaciones leen. No es esta Biblia lo que los musulmanes leen. Usted tiene que, cuando usted entra al campo de batalla, ¿cuál es la estrategia de los militares? ¿Por qué existe el espionaje?
para conocer la capacidad armamentística del ejército al que me voy a enfrentar de antemano, de manera que puedo saber si tengo la capacidad militar para derrotarlo. Pero necesito conocer la arma. Entonces llegué y les di la clase, pensando que les estaba ayudando a un montón de jóvenes, y lo que resultó fue todo lo contrario, ¿verdad? Hubieron unos de ellos que se fueron directo al pastor Larry Klaus y le dijeron que yo estaba dándoles enseñanza con el Corán y enseñanza con otras Biblias. Y por supuesto usted sabrá que tuve una conversación con el pastor. Y fue un momento muy difícil para mí, porque no pude comprender dónde estaba la ofensa. Porque a veces nosotros, mire, ¿sabe cuál es el problema de nuestra cristiandad? Cuando nosotros comenzamos a encerrarnos y hacemos una burbuja de nuestra vida. Y nos olvidamos que afuera hay otras cosas, hay otras personas. Hay otras personas recibiendo otra clase de enseñanza. Y esto permite que usted se capacite, que usted se prepare para que usted pueda confrontar las enseñanzas de otras denominaciones. Una de mis no diré que es pasatiempo, porque más que pasatiempo es casi una pasión. Me gusta coleccionar Biblia. Usted se va a reír, va a decir, pastor, claro que va a coleccionar Biblia. Eso como que me diga un cocinero que colecciona ollas de cocinar, claro que sí. No, pero no solo por eso, sino porque cada una de esas Biblias puede proveerme a mí los insumos para que yo pueda cuestionar dónde está mi verdad respecto a otra denominación. En esta mañana quisiera compartirles a ustedes el hecho, en particular, de los testigos de Jehová y la traducción del Nuevo Mundo, que está en el mismo problema, lamentablemente, que la Nueva Versión Internacional. Están quitando los versículos donde se habla de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y la evidencia es visual, se las traigo en esta mañana. Hermana, por favor. No, los mormones tienen el libro de Mormón. Y los mormones tienen por encima el libro de Mormón que la Biblia, lo cual no es correcto. En estos días estaba también conversando con otro hermano que es más de la línea pentecostal y ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces me prestó un libro y en el libro que él leía todo el fundamento para decir que no hay arrebatamiento de la iglesia. Entonces, donde el escritor, un doctor en teología, hacía sus afirmaciones, a la orilla yo le ponía los pasajes de la Biblia para que él estudie. Y le preguntaba yo, porque decía una de las afirmaciones, la iglesia ha enseñado tradicionalmente que el arrebatamiento es un hecho secreto. No, la iglesia no enseña eso. Cuando usted lee Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, yo creo que esas cosas suenan mucho. Usted entienda, cuando el Señor venga por su iglesia, todo el mundo lo va a ver. Va a ser un hecho que va a ser visto en toda la tierra. No es que el Señor va a venir, ay, hijo mío, vámonos. No, así no va a ser. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor aparezca en las nubes va a resplandecer desde oriente hasta occidente, más que los rayos, más que la luz del sol. O sea, es un hecho del que no podemos ignorar. Y va a ser obvio, ¿por qué? Porque es la precisa razón o forma o manera en la que la gente que se quedó aquí en esta tierra va a entender que se perdió de creer en la verdad. Las otras cosas que decía, por ejemplo, es que que no puede haber tribulación, que decían, no puede haber tribulación antes de que el Señor venga. Otro error doctrinal. Yo les decía entonces en las notas que le estaba escribiendo a mi hermano, le rayé el libro, ahí me perdona mi hermano, no voy a decir el nombre para que usted no se forme un juicio de él, él está aprendiendo con mucha pasión del Señor. Yo creo que si él logra entrar a una exégesis correcta, es decir, a una interpretación correcta de la Escritura, su ministerio puede ser poderoso para la gloria de Dios. Quizás 10 veces, 100 veces más grande que este, no lo sé. Pero hay que ser humilde en ese sentido. Y le decía yo, Primera de Tesalonicenses 4:13 dice que Jesús está en las nubes. Apocalipsis capítulo 12 dice que Jesús pone su pie en Monte Sión. ¿Son estos dos eventos el mismo? No, no lo son. Pero solo se lo pregunté para que él investigue.
Y hay tantas cosas respecto de esto. Entonces, ¿qué les quería decir al respecto? Es importante que nosotros conozcamos estas Biblias de las otras denominaciones para entender dónde está el problema de su exégesis, de su enseñanza. Estoy hablándole a aquellos de ustedes que con pasión desean llevar un ministerio apologético. Es decir, la apología es defensa de la verdad. Es defensa de la verdad. En una conversación con un amado hermano católico me dijo, ustedes le han borrado libros a la Biblia. ¿Cómo así? Le digo yo. Sí, porque ustedes no ponen los 37 que son, ¿verdad? Perdón, 46 que son, ¿verdad? Ponen 39. Yo le decía, pero eso no lo pusimos nosotros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia judía? ¿Cuántos libros tiene la Biblia judía? Los mismos que tenemos nosotros aquí. Entonces, el canon del Antiguo Testamento que nosotros hemos adoptado desde la reforma de Martín Lutero tienen que ver con la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego y del griego al español. Es más, cuando la Biblia comienza a traducirse en el año 1589 por Casiodoro de Reina y luego es completada por Cipriano de Valera en 1610, apenas está ocurriendo la reforma protestante. De manera que para lo que se basaron estos dos traductores, ¿verdad? Reina y Valera, se basaron en los libros que existían en la exégesis como verdaderos, como reales. Fueron las revisiones que en los concilios católicos los que agregaron los libros, por ejemplo, de Macabeo. Por eso usted escucha hoy a la gente decir, en la Biblia dice, ayúdate que yo, ¿cómo es? Ayúdate que yo te ayudaré. Pero la Biblia, esta Biblia no lo dice, la Biblia católica sí lo dice en segunda de Macabeo. Pero la Biblia de nosotros dice así, he aquí, yo soy tu fortaleza, yo soy el Señor que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te protegeré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Hermano Javier, ¿usted qué quiere preguntar? $60. Claro. No, en realidad lo que tiene la Biblia de la Reina Valera del 60 es que es una transcripción más fiel, lo que se le llama la transcripción literal. Hay medios o formas técnicas de traducción. Hay la Biblia, por ejemplo, la Biblia contemporánea, usa traducción como parafraseando, es decir, yo leo el versículo en el idioma original, lo entiendo y luego escribo la traducción de lo que entendí. Pero ya esa es prácticamente una interpretación. No te estoy dando el texto lo más cercano posible al texto original. Por eso cuando ustedes han visto aquí, la práctica que yo tengo es que les predico lo que dice el versículo, pero la palabra clave que hago yo, buscarla en el griego antiguo, si es el Nuevo Testamento, o en arameo, si es el Antiguo Testamento. Porque esos son los idiomas originales y hay que ver la palabra en su contexto original, lo más cercano posible. Ninguno de nosotros es judío. Hay cosas de la tradición judía que no nos parecen lógicas. Pero necesitamos aplicar en ese sentido la correcta exégesis, ir a la original para entender el significado. Por ejemplo, un tropiezo constante que hay en la iglesia es acerca del arrepentimiento. En la iglesia se nos enseña que el arrepentimiento es sentirnos mal por lo que hicimos. Si usted se siente mal por lo que usted hizo, es lo que usted tiene que hacer. Porque entendemos que si es malo lo que yo hice es pecado. Y el pecado mío ofende a Dios, ofende a mi prójimo y me daña a mí. Simple. Pero en la palabra de Dios, la palabra es metanoia, es la palabra griega. ¿Y qué significa metanoia? Metanoia significa meta, cambio, transformación. Recuerda usted la palabra metamorfos o metamorfosis, es cambio de forma. Meta es cambio. Y noia significa manera de pensar después de estar con o haber conocido a. Quiere decir que el verdadero arrepentimiento bíblico
es el cambio que se produce en mi manera de pensar respecto de Jesucristo cuando vengo al conocimiento de quién es Él. Porque yo creo que cualquiera de nosotros, si vemos a otro hombre como nosotros, a veces hasta lo miramos como menos. Pero si yo sé que estoy delante del Dios vivo y verdadero, yo creo que hay humildad. Es un cambio de pensamiento, es cambio en mi manera de pensar. Entonces, yo comencé a ver eso en mí mismo. Mi verdadero arrepentimiento no fue sentirme mal. Claro que me tenía que sentir mal por mi pecado. El arrepentimiento fue que comencé a ver a Jesús de otra manera cuando por las Escrituras el Espíritu Santo me mostró la verdad. ¿Qué significa que en Hebreos capítulo 1 diga Jesucristo mayor que los ángeles? Él es Dios, no puede ser hombre. ¿Qué significa que diga en Hebreos capítulo 3 Jesucristo mayor que Moisés? ¿Qué significa eso? Quiere decir que no puedo poner en el mismo lugar a Moisés y a Jesús. Es el error que cometió Pedro en la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes? Oh Señor, qué bueno que está Moisés, Elías y estás tú. Vamos a hacer 3 enramados. O sea, los estaban poniendo igual. Y la voz del cielo los desaparece a los 2 y les dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Ya no es tiempo de estar buscando profeta. El tropiezo de la iglesia hoy es que andamos buscando que el profeta tal. El otro día miraba con lágrimas en los ojos una iglesia aquí en Estados Unidos. Habían por lo menos 5,000 personas. En eso era un auditorio enorme. Y llegaba a predicar, ¿verdad? El profeta tal. La prédica de hoy era esta. Trae tu leña porque el profeta viene. ¿Qué clase de predicación es esa? Claro, hay que darle importancia al profeta, pues. Ya no es tiempo de eso. Mire qué dice Hebreo 1:1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. Si usted me viera, hermano, ¿en qué problema me he metido yo? En Nicaragua con toda la convención bautista, me los eché encima. Porque yo se le dije, yo no soy adorador de hombres. Esta Biblia dice que Cristo es el Señor, yo no les tengo que servir a ustedes. ¡Ay, Dios mío! Que era un arrogante, que era un aquí, que era un allá. Yo no estoy para doblar rodilla delante de los hombres. Estoy para predicarles de Cristo. Si yo le sirvo a Cristo, entonces sí puedo decir que soy siervo de Cristo, pero si yo me preocupo por lo que piensan los hombres, primero que me voy a volver loco, porque nunca los hace felices, ¿verdad? Es una narración de que había así un hombre de Dios, ¿verdad? Que iba entrando a una ciudad y llegaba a predicar, entonces para entrar con solemnidad a la ciudad, traía un camello, entonces puso a un niño que le empujara, te trajera el camello, y él montado en el camello. Entonces la gente comenzó a hablar y dijo, qué barbaridad, qué clase de hombre de Dios, míralo, a él montado en el camello y el pobre niño caminando en el sol. Entonces a la siguiente ciudad, él oía esa crítica, venía él jalando el camello y el niño arriba, ¿verdad? Entonces en esa otra ciudad dijeron, mira, ¿qué clase de hombre de Dios es ese? ¿Ah? Jalando el camello como cualquier esclavo. No, si representa al Dios vivo, debería tener cuidado de la imagen. Entonces viene en la tercera ciudad, monta al niño y se monta él. Entonces va ahí y entra en la ciudad y entonces la gente, mira qué bárbaro, qué clase de hombre de Dios, maltratando al animal, las 2 personas encima del pobre camello. Entonces la cuarta ciudad entró él, ¿verdad? Con el camello encima y el niño encima para poder... No podés hacer feliz a la gente. Nunca va a haber... Nunca vas, decía mi mamá, y eso aprendí yo para la vida, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Nadie es. Si aún al Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, lo han despreciado, probablemente a nosotros nos despreciarán igual. Pero nuestra autoestima no es basada en lo que la gente piensa, nuestra autoestima está en lo que Dios ha puesto en nosotros, y lo que Dios ha puesto en nosotros, dice la Biblia, que no se compra ni con oro ni con plata, es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, estas diferencias, hermano Javier, tienen que ver con la forma de traducir la Escritura. Por supuesto, en medio de esto hay muchos intereses, y los intereses a veces van más allá del precepto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los mismos testigos de Jehová
tienen en su Biblia, ¿verdad?, la evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero como en su doctrina no lo enseñan, les voy a mostrar a continuación lo que han estado haciendo, y es suprimir esos versículos. Suprimir para, según ellos, dar consistencia a la doctrina que ellos enseñan. Hermano Froilán, antes de entrar, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a preguntar? Sí, claro. Claro. Sí, en tu reino. Ujú, ujú. Claro, claro. Y para eso existe la crítica textual, que son técnicas de interpretación bíblica. En una ocasión hubo un hermano que me quiso decir a mí que estaba en un error yo enseñándoles con la Reina Valera. Y me citó aquí en la iglesia, así un día que no había culto, y estuvimos casi 2 horas hablando en la exégesis bíblica. Yo le explicaba a él por qué razón lo que me estaba diciendo no estaba en lo correcto. Él dice que la Biblia de la Reina Valera de 1909 es más precisa. Entonces le digo, estás cometiendo un error. Y tu error es fundacional, fundamental. ¿Por qué? Porque estás comparando la Reina Valera del 909 con la Reina Valera del 60. Eso no se hace. Yo comparo la Reina Valera del 909 con la traducción original. Asústese que usted tiene acceso hoy a los manuscritos originales en línea. Hay páginas completas, sitios web con los originales, los manuscritos originales. Usted puede ver letra por letra lo que está escrito en esos manuscritos. Hay acceso a eso, eso no está oculto. Y tenga mucho cuidado porque por ahí vienen los ataques que han dicho, ¿verdad? Que Mateo 28-29 ha sido manipulado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tuvo que haber cambiado 5.700 manuscritos, lo cual no creo que pueda. Y cualquiera de esos manuscritos, si hubieran sido alterados, usted los pone bajo una luz ultravioleta y se va a ver que las tintas tienen distintas consistencias. Porque no es mismo una tinta que fue creada hace 2000 años que una tinta que fue creada ayer. O sea, hay cosas que les quiero decir que son importantes que sepamos para defender nuestra fe. Eso es la apologética, la defensa de nuestra fe. A continuación, voy a compartir con ustedes una serie de pasajes. Si alguno de ustedes quiere hojear esta Biblia después del servicio, déjeme saber, yo se la concedo, se la presto, que usted pueda ver cómo está. Pero aquí va a haber fotos que yo tomé de las páginas que subrayé. En primer lugar, vamos a ver que los argumentos contra las Escrituras constantemente que hay, el primero es que dicen que está incompleta, que hay libros que no fueron incluidos, que hay epístolas que no fueron incluidas. Un ejemplo de esto dice en el Antiguo Testamento, Josué 10:13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Por supuesto que el libro de Jacer es un libro histórico hebreo, no está en la Biblia, no representa el canon bíblico, ¿verdad? Cuando usted ve, por ejemplo, la cita que hace Judas cuando dice, vi al Señor venir con miles de sus santos, esa cita de Judas está en el libro de Enoc, el cual yo tuve la oportunidad de leer. Y usted me dirá, pastor, pero esos son los ataques que tienen, que ¿por qué no incluyeron el libro de Enoc en la Biblia? Porque el libro de Enoc, 2/3 partes del libro de Enoc hablan de los ciclos de la siembra y de los ciclos del movimiento de la luna en el cielo. ¿Tienen que ver esas cosas con nuestra salvación? No, no son teología. Probablemente son buenas para la agricultura, pero no son buenas para tu salvación. No son buenas para la teología, para la comunicación de la palabra de Dios. Son recursos externos que estos hombres usaron para ejemplificar las enseñanzas del Señor. Sí, así es. Pablo también citó a los poetas, ¿se acuerda? Cuando dice, así han dicho también los poetas, en él vivimos y los movemos. ¿Por qué? Porque los mismos poetas, sin escribir artículos religiosos, en la poesía secular afirmaron que en nosotros está la imagen y la esencia de Dios.
¿Quién les dio ese conocimiento a esos poetas? Dios. Y por eso escribieron de esa manera. Y Pablo usó eso en el argumento cuando está hablando en el Areópago, diciéndole a la gente el mensaje del Evangelio. Pablo estaba por el Espíritu Santo capacitado para testificar de Dios. Pero Pablo entendía que no todo el tiempo podía estar hablando con gente que no conocía de la Biblia acerca de la Biblia, que tenía que usar cosas de la vida diaria, cotidiana, para traer el ejemplo de Dios y acercarlos a Dios y después enseñarles la palabra de Dios. Vemos esos ejemplos en la Escritura. Entonces dice aquí, el libro de Josué, ese es el ataque primero. Mira, ahí dice que hay un libro de Jacer, perdón, y no está en la Biblia, por lo tanto le faltan libros, está incompleta. No está incompleta la Biblia. Todos estos libros tienen la teología necesaria, es decir, la doctrina, el cuerpo de enseñanzas que te permiten conocer, número 1, quién es Dios. Número 2, quiénes somos nosotros. Y número 3, cómo Dios nos ha redimido. Lo que está aquí es necesario. Me decían en Nicaragua, mira, yo te agradezco que me vengas a predicar, pero es que la Biblia está llena de errores y le faltan libros además. Y yo como nicaragüense le dije, bueno, ok, tú me estás diciendo que le faltan libros, pero si con los libros que tiene la Biblia no has podido creer, ¿qué hago yo agregándole más? Te perdés más, te enredas más, no le vas a entender del todo. Por supuesto hay otros cuestionamientos, ¿verdad? Y criterios a la hora de elegir qué libros pueden ser parte del canon y qué libros no son del canon. En el Nuevo Testamento, en Gálatas 4:16, Pablo le hace un pedido a la iglesia, le dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea. Él envió 2 cartas, una a Galacia y una a la Odisea. Y les pidió que después de que hubieran leído las cartas, la de Galacia se leyera en la Odisea y la de la Odisea se leyera en Galacia. Entonces dice aquí, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de los laodicenses sea leída también entre vosotros. Entonces ya la gente dice, no, esto le falta epístola al Nuevo Testamento, pues. Porque Pablo escribió la epístola. Mire, Pablo ha de haber escrito miles de cartas en su vida, pero no todas ellas contenían fundamentos doctrinales, teológicos que permitieran entender la salvación. Los hombres que revisaron este canon bíblico para juntar lo que se enseñaba de la Biblia, se aseguraron de que había una consistencia interna, es decir, en el significado, y externa en la estructura de los libros para mostrar el conocimiento de Dios que nos ha sido permitido conocer. ¿Cuántos de nosotros entiende que lo que está en la Biblia no es todo el conocimiento de Dios? ¿Cuántos lo entiende? Levante la mano sin vergüenza. Sin ninguna vergüenza, perdón. ¿Verdad? El conocimiento que está en la Biblia no es todo el conocimiento de Dios. Es lo que Dios nos reveló. Por lo tanto, hay otro conocimiento. Pero no caiga en la trampa, porque hay hombres astutos el día de hoy que le dicen a usted, bueno, hay un conocimiento, ¿verdad? Pero Dios me está hablando a mí directo y ahora trae una nueva revelación. Eso es del diablo. Porque Dios no se contradice. Lo que necesitábamos conocer para la salvación está aquí. Está aquí, ya está aquí. No necesita ninguna adendum, ninguna mejora, ninguna añadidura. Asústese usted. La luz del mundo, la iglesia Luz del Mundo, una iglesia muy grande alrededor del mundo, tiene un apóstol y les han enseñado a sus miembros, número 1, que sin la interpretación del apóstol, esta es letra muerta. ¿A qué conduce eso? A que yo erróneamente piense que sin el apóstol yo no puedo entender la escritura. Esto es malo. Ellos usan la misma Reina Valera del 60, pero niegan que Jesucristo es Dios. Niegan que hay Espíritu Santo. Niegan que la salvación es por gracia y le enseñan a la iglesia que tiene que hacer obra. Y hacen tantas cosas que son contra la voluntad de Dios. Pero con la misma versión de la Biblia. ¿Por qué? Mi amado hermano, porque esto en manos de hombres perversos causa mal. El martillo en manos buenas, en manos de un carpintero, hace muy buenas cosas.
Pero en manos de un criminal, ¿qué hace? Causa muerte y destrucción. La palabra de Dios, en unas manos correctas que temen a Dios, llevan el bien y comunican a Cristo. En las manos contrarias, aunque digan lo que digan, si yo las manipulo a mi beneficio, entonces yo les hago mal. Y hago un mal sin el discernimiento de que el Dios de esta Biblia es un Dios verdadero y un día voy a estar cara a cara con Él. Debería de haber temor entre nosotros. Un temor reverente, un temor que nos ayude a saber, un día voy a estar delante de Dios, así que lo que estoy diciendo de Dios es apegado a la Biblia o está fuera de la Biblia. Ya se los he dicho, nosotros como seres humanos, en nuestro libre albedrío, desarrollamos opiniones. ¿Ok? La Biblia dice así. Mi opinión es esta. Los hombres del pasado nos enseñaron esto. En el temor a Dios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Samuel. Así dice el Señor. No es mi opinión. No es yo creo. No es yo opino. Hubieron como 3 párrafos del libro de mi hermano que se lo subrayé porque este doctor en teología decía, yo opino, ok, mi opinión está por encima de la palabra de Dios. Así le escribí porque lo amo. Lo amo, él está buscando de Dios, está estudiando, está queriendo crecer, pero el problema de la exégesis está mal en este sentido. Si usted quiere estudiar los temas de la Biblia, entiende una cosa, su base científica, sí, científica, este libro es ciencia, su base científica principal es la Biblia. Los otros libros son opiniones. Ningún libro puede poner otro precepto por encima de la Biblia. Esto es antibíblico, es herejía y es blasfemia. La palabra de Dios no necesita ayuda. Hermano Rafael, antes de comenzar, no puedo comenzar todavía. Luz del mundo. Le dicen que el apóstol fue enviado por Dios. Este es el primer caso en la historia de la humanidad. La Iglesia de Luz del Mundo surgió en México en 1929. Y desde 1929 hasta el día de hoy, solo ha tenido 3 apóstoles. El abuelo, el papá y el nieto. Primer caso en la historia de la humanidad que el apostolado se pasa genéticamente de uno a otro. Porque los hijos de Samuel no fueron profetas. Pero los hijos de estos apóstoles han sido apóstoles. Ahora, ha habido un problema con la exégesis, con la doctrina. Y a veces no ha sido el hombre, sino que ha sido Dios el que ha traído juicio. En el 2011, Samuel Joaquín dijo estas palabras, dijo, Dios me habló y dice que ya no soy apóstol, dice que yo soy el ángel de Apocalipsis 11. ¿Ok? La Biblia dice que los ángeles no mueren. Lo dice la Biblia, Mateo capítulo 12, Marcos capítulo 10. En el 2014 desarrolló cáncer, una enfermedad, y murió en el 2014. Entonces, ¿era el ángel de Apocalipsis 11 o no? No, no era el ángel de Apocalipsis 11. ¿Qué hace toda esa gente todavía en la luz del mundo? ¿Qué hace toda esa gente todavía en la luz del mundo? Ellos quieren estar ahí. Ellos desean estar ahí. No han buscado la verdad, no han reconocido que eso está malo. Sí, hermana Carmen. Y el hijo, bueno, si no lo sabía por la noticia, el hijo está preso por muchos abusos, ¿verdad? Estaba teniendo relaciones con menores de edad. Pablo, cuando estuvo delante de los tribunales, defendió su causa con el evangelio, porque nunca se le acusó de semejantes cosas. Pablo es un apóstol verdadero. Pero no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Porque si alguien de la luz del mundo nos está viendo, solo le decimos esto, les amamos en Cristo Jesús y deseamos de todo corazón que ustedes vengan a la verdad y sean libres, porque el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. En esta mañana les dije que les iba a mostrar con la palabra de Dios algunos versículos que la Biblia de los Testigos de Jehová ha omitido. El primer caso lo vamos a ver, ¿verdad? Este es el establecimiento del canon, pero no lo voy a leer porque es muy largo, ¿verdad? Comenzó con la traducción de la Septuaginta, que es la traducción de
el hebreo antiguo al griego. Esto ocurrió en el siglo 7 antes del nacimiento de Jesús. Esta fue la traducción del Antiguo Testamento. Y muchas de estas Biblias actuales, hermano Javier, se basan tanto en la Septuaginta como en lo que se le conoce como el Textus Receptus, ¿verdad? Que es algo que recopiló Edmundo de Rotterdam en el año 1500, trayendo, ¿verdad?, los manuscritos que se habían encontrado y reuniéndolos en una sola obra para demostrar la veracidad de la palabra de Dios. Ahora bien, en la Biblia de los Testigos de Jehová pasan los siguientes problemas: la omisión de versículos completos. Y vamos a ver los siguientes ejemplos. Número 1, Mateo 18:11. Cuando usted ve en la Biblia de los Testigos de Jehová, y está aquí subrayado así en resaltador, un guión, no hay versículo. Dice Mateo 18:11, en la Biblia Reina Valera de 1960, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el que salva? El Hijo del Hombre, Jesús. Ahora, cuando dice el Hijo del Hombre, ¿se refiere al hombre o se refiere al Mesías? Se refiere al Mesías por la referencia de Daniel capítulo 7, donde dice, y miré a uno semejante a Hijo del Hombre que caminaba en las nubes y se acercaba al trono donde estaba el anciano de días, de quien recibía honra, gloria y poder y dominio por los siglos de los siglos. No, los hombres no caminamos en las nubes, o sea que está hablando de un ser divino, y los hombres no vivimos por los siglos de los siglos, a menos que Dios nos dé la resurrección. ¿Correcto? Entonces, la afirmación de Mateo 18:11 dice que el Hijo del Hombre, no dice que el Padre, dice que el Hijo del Hombre vino a salvar. ¿Quién vino a salvarnos? El Hijo. Pero como es incómoda la doctrina de los Testigos de Jehová, un guión, y no está ese versículo en esta Biblia. Yo quiero que usted entienda lo que eso significa. Porque la excusa de ello, y ya vamos a ver por qué no funciona esa excusa, es que, mire qué explicación más linda está. El manuscrito tenía un hoyito donde está ese versículo. Le falta ese pedazo. Y el que me estaba diciendo eso una vez le dije yo, qué raro, pero yo entendía que hay 5.750 manuscritos. O sea que si uno tiene ese hoyito, probablemente el otro no. ¿Cuáles son las probabilidades de que los 5.750 manuscritos tengan el hoyito en el mismo lugar? Mire, usted ve aquí esta frente, es grande, pero no dice tonto. Porque me están queriendo tomar el pelo. Y de la misma manera ustedes. ¿Sabe por qué hago esto? ¿Usted sabe por qué yo hago esto? Porque la Biblia dice que tenemos que amar la verdad. Y la verdad es que está escrito que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Esa es la verdad. Si yo lo quito de la Biblia, ¿qué estoy haciendo? Si esta fuera la única Biblia que ustedes pueden leer y usted solo ve ese guión, ¿qué significa? Que yo les oculté esta verdad para que ustedes no fueran salvos. Eso es diabólico. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le digo? Eso es diabólico. Eso no es de Dios. Sí, hermana Carmen. Bueno, acuérdese lo que dice al final Apocalipsis. Dice que al que quitare de este libro, Dios también quitará su nombre del libro de la vida. Y esto significa que no tiene salvación. Mire, ¿se acuerda de lo que dice el versículo que estamos estudiando hoy? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué los ancianos de la Watchtower se reúnen cada 2 años a revisar esta Biblia y hacerle cambios? Esta es una de las Biblias que tiene más mutaciones en la historia de la humanidad. Cada 2 años hay una nueva versión. Cada 2 años hay una nueva versión. Ahora bien, hermana Silvia, pues ese es el problema también de las otras traducciones. Sí, correcto, pero mire una cosa, hermana Silvia. ¿Qué necesito yo? Si yo fuera que estoy a cargo de esto, ¿verdad? Yo no estoy. Esto está protegido con leyes de propiedad intelectual. Pero si yo le estoy sirviendo al Dios vivo y verdadero, ¿qué necesito esto? ¿Hacerlo más moderno
o hacer la verdad más clara para que ustedes lleguen a ella más fácilmente? La verdad más clara. No se trate de cómo se ve, se trate de qué es lo que dice. Porque si me está ocultando esto, ya hay un problema y grave. Y grave. Pero asústese, no es el único caso. No lo quiero aburrir. Que les dije, vamos a hacer ejercicio, vamos a ir corriendo por la Biblia. Vaya haciendo nota. Si usted quiere una copia de esta PowerPoint, por favor, deme su correo electrónico y yo se lo regalo para que usted también lo use para enseñarle a otro. ¿Ok? Bueno, siguiente. El pasaje que se encuentra en Mateo 23:14. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Mateo 23:14, un guión, no hay. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Recordaban la ley. ¿Qué hace en su entender la Watchtower? Lo mismo. Lo mismo. Ahora, usted me va a decir que en todos los 5.750 manuscritos que existen completos de la Biblia, hay un hoyito en todos en el mismo versículo. Por favor, hermano, por favor. Hay cosas que exceden, que son de maldad. Ya se los dije. Ahora bien, si nosotros vamos, tomaron nota de esta, ¿verdad? ¿Lo vieron bien? Hay un problema. Ahora bien, la tercera. Marcos 9, 44 y 46. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Marcos 9, 40? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cuál es una de las enseñanzas de los testigos de Jehová? Que no hay infierno. Pero la Biblia dice en estos pasajes que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa es una descripción clara del infierno. Y como el Señor Jesucristo cuando hablaba tenía esta costumbre, si usted lo ve, de cierto, te digo, Él repetía para hacer énfasis. Entonces, estos hoyitos mágicos, ¿verdad?, que encontraron los testigos de Jehová, están en el versículo 44 y en el versículo 46. Qué suerte que se salvó el versículo 45, ¿verdad? Que el hoyo no fue tan grande. Mi amado hermano, hay un problema grave. Aquí, mire, mi amado hermano, yo soy pastor, siervo de Jesucristo, pero tengo aquí lo que ellos han producido como su doctrina. Y con su doctrina yo les estoy enseñando a ustedes toda esta clase de problemas, porque no son pocos, son muchos lo que hay. Hay un problema grave. O sea, lo que es incómodo para mi enseñanza, yo lo quito. No tarda en aparecer algunos que no crean en la Trinidad y borren los versículos donde dice 3 dan testimonio en el cielo, el Padre, y te digan que hay otro hoyito ahí también en manuscrito. Pues no me asustaría. Hermanos, ¿qué iba a decir usted, Manuel? ¿Ah? Gehenna. Gehenna es una variación de la palabra Gehenna, que era un basurero que existía en las afueras de Jerusalén. Por las tradiciones sanitarias de la ley de Moisés, todo lo que se consideraba inmundo, los animales muertos, ¿verdad?, no se les podía enterrar dentro de la ciudad santa. La ciudad santa es la ciudad de Dios. Entonces se sacaban afuera y se les prendían fuego con toda la basura que generaba la ciudad, y esto ardía por días. El fuego no se apagaba y era un humo pestilente. Entonces, los maestros usaron la imagen de Gehenna, el basurero, quemándose con todo el tiempo, para ilustrar lo que sería el infierno. Porque claro, si no se estaba quemando la basura, ¿qué estaba haciendo? Descomponiéndose con todos los animales muertos, restos de desperdicio en eso. Entonces, eso lo usaron como un ejemplo. Por eso, en algunas traducciones del hebreo al griego se usa la palabra Gehenna, trayendo a la memoria ese basurero a las afueras de Jerusalén, donde se quemaba toda la basura de la ciudad, y eso pasaba por día. Pues. La tradición, recuerde usted que aun cuando Israel no estaba sentado en el mismo campamento de Moisés, cuando se hacían ceniza los huesos de la víctima del sacrificio, esas cenizas no podían permanecer dentro del campamento, tenían que ser echadas
fuera. Pero la ceniza, los huesos tenían que haberse convertido en ceniza, no se podían botar pedacitos. Tenía que quemarse hasta que los huesos se hicieran ceniza. Entonces, esa es la traducción de Gehenna. Aún allí, dentro de lo que no quitaron, hay una mención de algo que es similar al infierno. Pues. No es literalmente la traducción para infierno, pero es la ilustración de lo que el infierno terminará siendo para muchos, ¿verdad? Ahora bien, Marcos 9, 44 y 46. Amén. La siguiente, vamos a ver ahora, Marcos 11, 26. Marcos 11, 26 no aparece todo el versículo. ¿Y qué dice Marcos 11, 26 en nuestra Biblia? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No pueden recibir perdón. Hay que ejercer el perdón para ser perdonado. Es un requisito sine qua non, sin igual, en la Biblia. Es inevitable. Y sin embargo, esto no aparece en la Biblia de ellos. Está borrado. Ahora, volvemos a la misma interrogante. Quiere decir que también, mire, ese manuscrito de lo que ellos hicieron su traducción está puro hoyo. Porque ya le faltan un montón de versículos, ¿no cree usted? ¿No cree usted que hay un problema con, porque una cosa es que le falte uno o dos, pero ¿cuántos versículos les he enseñado ya que le faltan? Y yo creo que voy apenas por la mitad, lo que me falta enseñarle. Y me quiero apresurar para no echarles más tiempo. Pero este tampoco está en la Biblia de los testigos de Jehová. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente? Lucas 17:36, solo un guión. No está el versículo en la Biblia de los testigos de Jehová. Pero ¿qué dice la Biblia de ellos? 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué enseñan los testigos de Jehová? Que al cielo solamente van los 144,000. Right? Ellos lo dicen basados en Apocalipsis capítulo 7, ¿sí o no? Ustedes tienen la curiosidad de ir conmigo a Apocalipsis capítulo 7 en su Biblia ahorita rápidamente. Apocalipsis 7, es más fácil de encontrar porque es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Probablemente lo van a encontrar más rápido que yo. Son buenos a esgrima bíblico. Y me van a derrotar, pero dice que, y oí el, Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿De dónde son esos 44,000? De la tribu de Israel, y hasta nos lo dice, de la tribu de Judá 12,000, de 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados. Hombre, qué dicha la de estos judíos, 144,000 judíos en el cielo, Dios los bendiga, qué bueno. ¿Y con nosotros qué? Porque yo de judío no tengo ni la ropa. ¿Qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa con usted? Déjeme leerle aquí más. Dice, después de esto, Juan todavía hablando en la visión del cielo, Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Si dice que hay una multitud delante del trono, ¿y dónde está en el trono? ¿Dónde está el trono? En el cielo. Pero delante del trono dice que hay una multitud que nadie puede contar. Flash news para los testigos de Jehová, una multitud que nadie puede contar es un poquito más que 144,000. 144,000 pueden ser contados. Una multitud que nadie puede contar es una multitud que nadie puede contar. Y esa multitud que nadie puede contar pertenece a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas y a todos los pueblos de la tierra. Por lo tanto, es un fraude enseñar que solamente los judíos van a ir al cielo. Gloria a Dios por los judíos que van al cielo, pero no solo ellos van al cielo. La iglesia que Cristo redimió, por Cristo mismo, tiene acceso y entrada a la vida eterna y a las bodas del Cordero y al reino de Dios.
Por lo tanto, esto es cierto. 2 estarán en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. El que es tomado, ¿a dónde va? Al cielo. Pero como yo predico que solo los 144,000 van a ir al cielo, más fácil ponerle un hoyito al manuscrito, ¿verdad que sí? Mira, mi amado hermano. Cuando de la verdad depende tu salvación y tu vida eterna, si yo te oculto una palabra, te estoy defraudando a ti. ¿Cómo quisiera yo que este estudio lo pudieran ver muchos que están dentro de los testigos de Jehová y que pudieran comprender lo que les estoy tratando de decir? Ahora bien, ¿qué cree usted? Hay otro que falta. Mire, Juan 5:4. Mire, ahí falta, vea, solo el guión. Juan 5:4. ¿Qué dice Juan 5:4? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero se descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Un evento milagroso, un evento sobrenatural. Pero es que parece que es difícil explicar eso, mejor lo borramos. No vaya a ser alguno de los hermanos en el salón del templo de Jehová, lea la Biblia y me haga preguntas, ¿qué es eso? Que un ángel descendía y sanaba a la gente. ¿Tiene o no tiene poder Dios para sanarnos? Si tiene poder para darnos vida, si tiene poder para crearnos, tiene poder para sanarnos también. ¿Cuál es la dificultad en eso? Ahora, entender en su soberanía que en los tiempos de hoy no podemos poner esa demanda sobre Dios. Porque el día que Dios determine que es el fin de mis días, yo lo amo y se los agradezco que oren por mí, pero nada va a evitar que yo tenga esa cita con el Señor. Cuando me toca, me toca. Y el que está claro de eso se regocija por la verdad del Evangelio, porque las promesas de Dios son eternas, son para esta vida y para la que viene. Pero lo quitaron. Parece que hay otro hoyo, y parece que el hoyo es más grande, porque hay muchas palabras aquí que no están ahí. Hay otro hoyo ahí en el manuscrito. ¿Qué problema, hermana Amparo? ¿Qué va a decir usted? Bueno, de numerología yo no sé mucho, porque eso a veces está más cercano a las mancias que a la correcta interpretación de la palabra de Dios. No, los números, sí, en los números que ellos usan en los versículos 7 al 4, están todos los números. En la interpretación que ellos hagan numerológicamente no sé nada de eso, porque numerología nunca me he enfocado en esos estudios, ¿verdad? Pero les quiero hacer ver que en este versículo 4 del capítulo 5 de Juan simplemente lo quitaron. Lo quitaron. Y la excusa siempre es que en los manuscritos no está ese versículo. Esa es la excusa que ellos ponen. Hay un hoyito, dicen, folclóricamente, ¿verdad? Diga, hermano. Por supuesto. Dice, y los que tenían miembros secos, pero estaba ahí cierto, o sea, lo cortaron ahí, según ellos le dieron sentido, y más bien se lo quitaron. Porque ¿por qué razón estaban ahí? Por esta razón estaban ahí ante el estanque, porque querían ser sanos y no pudieron ser sanos, excepto por la obra del Espíritu Santo a través del ángel que era enviado por Dios, o más aún cuando Jesús le habló al paralítico. Pero quitaron el versículo. Mire, quiere que le diga una cosa, hay congregaciones donde yo he estado también, mi amado hermano, donde los hermanos hacen lo que usted hace, levantar la mano y hacer preguntas. Ay, Dios mío, aquel pastor se ofende, porque él es el hombre de Dios y cuando él está predicando usted no lo puede interrumpir. Para mí no es una interrupción. Cuando usted me pregunta, yo sé que usted ama a Dios y ama la palabra y usted quiere entender lo que yo le estoy diciendo. Es necesario que yo me detenga y les aclare a todos, como lo hacía Pablo cuando predicaba. Pablo se detenía y tenía conversaciones con la gente porque Pablo no quería dar discursos para ser famoso. Pablo quería predicar a Cristo y hacerlo conocido a los hombres. Lo mismo quiero yo. Quiero que usted lo conozca y lo conozca íntimamente al Señor. Y entienda las verdades que tiene
la palabra de Dios son insustituibles y no deberían de ser omitidas, quitadas del texto. Ahora, ¿usted cree que yo terminé? No, hay otro. Miren lo que dice aquí la Escritura. Hechos capítulo 8. Felipe va a bautizar al eunuco. Y está todo el relato del eunuco que está leyendo Isaías 53, pero falta el versículo 37. ¿Y qué es lo que dice el versículo 37 en nuestra Biblia? Dice así: Felipe dijo, si crees, al eunuco le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo bautizó. Pero qué incómodo esa, ¿verdad? Mejor le ponemos otro hoyito al manuscrito, ¿verdad? Le quitamos el manuscrito, porque ¿cómo va a creer si nosotros no enseñamos eso? Esto es fraude. Esto es fraude. Si los manuscritos dicen que el eunuco confesó que Cristo es el Hijo de Dios para ser bautizado, no tiene por qué ser omitido aquí. No tiene por qué ser omitido. Y esta es la maldad de los hombres de la Watchtower, que si ellos no lo creen, ese es problema de ellos. Pero enseñarle a todos los demás el mismo error. Mi amado hermano, ¿qué dice la Biblia? Ay del que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, porque mejor le sería atarse al cuello una piedra de molino y tirarla al mar. No crea que la piedra de molino es el molcajete chiquitito. La piedra de molino era aquella que tenía que mover un burro que pesaba 600 libras. Un disco para moler la harina. Esa piedra de molino es la que dice atarse al mar y tirarla al mar. ¿Por qué razón? Porque con ese peso no iba a salir nunca del agua. Llenos de toda maldad, llenos de toda impiedad, falso. Negando el testimonio del Hijo de Dios. El eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué hago yo con el versículo? Lo borro olímpicamente. Porque como no enseño eso, esa verdad me incomoda, mejor la borro. Mi amado hermano, si nosotros comenzáramos a quitar de esta Biblia todo lo que no nos gusta, ¿qué es lo que nos queda? Tal vez solo la portada. La Biblia dice que somos pecadores. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos digan que somos pecadores? A nadie. Pero es la verdad. ¿Y por qué Dios puso esa verdad? Para que nos hiciéramos humildes delante de Él. Y para que siendo humildes aceptáramos el don, el regalo de su salvación. No obramos nosotros nuestra salvación. ¿Vio cuánto le enseñé? ¿Qué cree? Hay más, pero yo no lo voy a llenar de todas esas imágenes esta tarde. Hay muchísimo más. El problema es que ellos dicen que los manuscritos tienen hoyitos, ¿verdad? Ahora bien, déjenme explicarle algunas cosas aquí a continuación. O bueno, hay otro también. Hechos 28 y 29 dice, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Qué fue lo que dijo Pablo que causó confusión entre los judíos? Miremoslo ahí. Por lo tanto, dice Pablo, séales conocido esto, el medio por el cual Dios salva. ¿Cuál es el medio por el cual Dios salva? Cristo. Ha sido enviado a las naciones, ellas sí lo escucharán. O sea que el evangelio ahora va a ser predicado a los gentiles. Pero solo 144,000 judíos entran al cielo. No nos conviene ese versículo, qué incómodo. Qué incómodo. Los judíos se fueron confundidos, teniendo gran discusión entre sí. ¿Por qué? Porque ahora la gracia que se anunciaba en Dios no era para los judíos, era para todo el mundo. Era para todo el mundo, para el que cree será salvo. Mas el justo por la fe vivirá. Pero como es difícil explicar, porque son 144,000 que van al cielo, entonces mejor lo borramos. Right? Otro hoyito en el manuscrito. Ese manuscrito que tienen ellos no se debe estar puro hoyo, todo eso cuando lo levantan, pasa la luz por todos lados. Qué tristeza, mi amado hermano, qué tristeza. Sí, hermana Silvia. Claro. Porque enseñan que la salvación es por obra. Muchos de ellos piensan que si no predican de casa en casa, no tienen salvación. Y lo mismo los mormones.
Una vez en Nicaragua cayó un mormón desmayado porque la temperatura estaba a 103 grados y él con su saco y su corbata tratando de pegar bloques en una pared. El cemento es caliente, la temperatura es 104 y él con saco y corbata porque ese es el traje de la santidad de ellos. Usted me invita a pegar bloques en su casa y yo me pongo una camiseta y un short. Porque la santidad no está en la ropa, la santidad está en el corazón. ¿Y por qué está en el corazón? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya se los he dicho, nosotros no somos santos porque hagamos buenas cosas, nosotros somos santos porque hay uno, el Hijo de Dios, que nos santifica mediante su sacrificio. Esa es la santidad que tenemos, esa es la santidad que se nos ha imputado como beneficio que nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar esa santidad. Somos santos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Entonces, vemos aquí que de nuevo quitaron otro versículo. Ya hay un problema ahí. Si comienzo a juntar de versículo en versículo, junto un capítulo completo que han quitado de la Biblia, de versículo en versículo. Hay un problema entonces. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Déjenme mostrarles. Ellos nos enseñan cosas así, nos dicen. Este es un fragmento de Juan 1, el Evangelio de Juan, ¿verdad? El capítulo 1, los versículos 50 y 51, ahí está. Así nos enseñan. Entonces uno mira eso y dice, pues si por la gracia de Dios tienen todo el libro todavía, si le falta todo eso. Pero el problema es que este no es el único. Mire, déjeme decir una cosa. Hay 5.750 manuscritos completos y hay 9.700 fragmentos como estos que confirman porciones de la Escritura. O sea, que no crea que es una casualidad, que es que alguien se, tengo sueño, entonces me voy a poner a escribir el Evangelio de Juan. No, no es así. Este ha sido un trabajo de hombres dedicados a traer la interpretación de la palabra de Dios, a darnos el contexto literal de lo que se habló, sea que los hombres lo crean o no, sin importar. Cuando usted tenga la oportunidad, trate de ver, en YouTube hay unos videos bien ilustrativos, son cortos, pero son muy enriquecedores respecto a todo el sufrimiento que pasó Casiodoro de Reina para traducir la Biblia al español. Pasó muchos problemas, muchísimos problemas, para hacer la primera traducción del griego al español, de la Biblia que conocemos hoy. Porque solo existía una traducción, pero no era completa, era la Biblia del Oso, que solo traducía el Nuevo Testamento. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron el Antiguo y el Nuevo Testamento por primera vez. La Biblia completa estaba en español allá por el año de 1610. Y por eso hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser edificados. La Biblia ha sido traducida a 2.210 idiomas. Más idiomas de los que existen naciones en el mundo. Ahora bien, ese es un ejemplo, ¿verdad? El problema es que este no es el único pedacito de pergamino, de manuscrito que hay. Déjenme enseñarle. Algunos están en este estado. Bueno, todavía tienen hoyito, pero hay otros que están en ese estado. Esos no tienen hoyito. Y esos dicen lo que ahí está escrito. De manera que yo le prometo una cosa, usted va a agarrar esta Biblia, Reina Valera 1960, y no va a encontrar ni un solo guión en los versículos. Lo que dice en esos manuscritos está escrito aquí. Por lo tanto, aunque la colecciono, porque la tengo conmigo, yo a esta traducción no le doy el mismo valor que a esta. Ahora usted se está fijando. A mí, ella puede existir. Los testigos de Jehová tienen toda la libertad de seguir imprimiendo su traducción. ¿La voy a creer yo, la voy a adoptar yo? Jamás, mientras falten todos esos versículos. Jamás. Esta es la que yo voy a seguir usando si Dios me lo permite, hasta que me muera. Así es que se defiende la fe. Así es que se defiende. Mire aquí. Estos son los de Qumran que encontraron en las cuevas de Qumran. Están en este estado algunos. Pero yo recuerdo en el 2013, cuando vino la primera vez mi mamá de visita, me la llevé, yo estaba soltero, me la llevé al Museo de Ciencia de Boston. Y tenían un despliegue en una sola área de todos los rollos del mar Muerto.
Y era una cosa impresionante, era de pared a pared, todos los manuscritos en hebreo. Y usted se acercaba, están protegidos por un vidrio. Era prohibido tomarle fotos porque el flash de la luz le hace un daño increíble a estos papeles tan antiguos. Tienen que estar protegidos con ciertos lúmenes, no puede pasar de esos lúmenes. Y usted iba por toda la pared viendo los manuscritos y viendo los jarrones de donde habían salido esos manuscritos. Ahí estaban expuestos. Una exposición muy linda, ojalá que pueda volver aquí, porque usualmente usted solo va a ver esto en el Museo de Jerusalén. Ahí es donde están expuestos estos rollos. Pero ya miró el problema, ¿dónde está? Si usted es un fiel que está buscando de Dios, y lo único que hago yo es enseñarle esta Biblia, y lo único que yo hago es decirle que usted, lo que queda de la Biblia nada más, es eso. Yo le estoy mintiendo a usted y le estoy defraudando. ¿Por qué? Porque muchos manuscritos están en este estado y están en ese estado. Quiere decir que se puede comprobar el texto de uno a otro para determinar si hay errores o no. Porque créalo, hay manuscritos que tienen errores. Tal vez el escriba le puso un punto donde no hay un punto. Tal vez cambió la pronunciación de la palabra. Acuérdese que estos textos, estos manuscritos eran escritos tanto en Jerusalén como en Samaria, como en cualquier otro templo, eran reescritos. Los escribas que estaban en cada templo tenían la tarea de reproducir estos rollos para que se mantuviera la enseñanza de la palabra de Dios. Pero nosotros que somos hispanos no sabemos, ¿verdad? Si tuviéramos que escribirlo en español, ¿verdad? ¿Cómo cree que sonaría la traducción en México a la traducción en Argentina, por ejemplo? El che, el órale manito, ¿verdad? Y cada nación, porque eso es nuestro regionalismo. Estos hombres no venían del espacio, estos hombres vivían en una ciudad donde se usaban modismos a la hora de hablar. Y esa realidad está aquí porque aunque fue inspirada por Dios, fue escrita por hombres. No podemos negar que fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios de manera que lo que se preservó es la verdad que nos sirve para salvación. Puede tener algunas variaciones pequeñas. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando tengo variaciones del texto? Examinar toda la muestra que tengo y determinar cuál era la forma predominante. Ya voy a darles un ejemplo de eso. Entonces, vemos que algunos tienen hoyos, pero otros no. Entonces, esos versículos que están en guiones sí se pueden conocer, pero no quieren. ¿Correcto? No tengo otra explicación para eso. Si alguien tiene otra explicación, por favor, comuníquese conmigo al correo electrónico cristo.eterno.15@gmail.com. Estoy hablando en serio. Mándeme un email y dígame las razones por las que usted cree que sí existe una explicación para omitir semejante cantidad de versículos cuando usted ve todos los manuscritos, que algunos están en mal estado, pero otros están en muy buen estado. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo en la siguiente diapositiva. Uno de los manuscritos de Qumran, ¿verdad? Que son los rollos del Mar Muerto. Son los más recientes que se encontraron en el año 1940 en una cueva. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto entonces? Que hay copias que están casi intactas, porque mire cómo es la cosa de Dios. Donde esta se rompió, por ejemplo, no hay texto. O sea, hay formas en las que Dios ha preservado el texto a lo largo de la historia. Aquí vemos el ejemplo de etapas de un documento antiguo. ¿Cuál es la afirmación aquí? Que entre más cerca está el documento de su original, quiere decir que hay menos probabilidad de que hayan errores. Porque no es lo mismo hablar de Israel en el año 0, cuando Cristo, ¿verdad?, vivió y murió y resucitó, a hablar de Cristo en el año 600. Ya han habido cambios en la cultura, cambios en el idioma, cambios en la historicidad. Ya la influencia de Roma ha disminuido. Israel ha retornado a ciertas de las prácticas, aunque no pudo reconstruir el templo. Porque siguió siendo un territorio ocupado, pero ahora no era ocupado por Roma, era ocupado ¿por quién? Por los islámicos.
Esa ocupación duró hasta el año 1300, cuando los de las cruzadas entraron en Jerusalén y libraron Jerusalén de la ocupación del Imperio Otomano. Ahora bien, cuando vemos el original, menos de 100 años la primera copia y la segunda copia en un lapso de 500 años, hay menos probabilidades de que haya error en la traducción o variaciones en el texto, porque no han habido cambios en la lingüística, cambios en la cultura severos como pasarían 1000 años después. Hoy hay un abismo, no es poco, hay un abismo entre lo que somos hoy culturalmente y lo que eran las personas en el tiempo de Jesús. ¿Ah? Usted no se iba a aparecer en el tiempo de Jesús y decirle, a ver, dame tu Instagram porque quiero hablar con vos por correo electrónico. ¿Qué es eso? Si ni siquiera habían teléfono, no había nada. En medio de transporte eran camellos, no habían carros con motores como los conocemos. Es un abismo culturalmente hablando. Pero los escritos que están cerca de ese periodo tenían muchas familiaridades en cuanto a la cultura, porque están históricamente más cercanos de lo que estamos nosotros. Por eso estos originales tienen un valor inexplicable, un valor grande para nuestro beneficio, entendiendo las cosas desde el contexto original. Ahora, hay otro problema también. El rollito puede tener hoyo, pero estos guantecitos azules y estas manitos son de expertos que agarran los pedacitos y los vuelven a poner juntos como un rompecabezas. O sea que aunque tengo un hoyito, si tengo todas las partes, lo puedo completar. Exacto, hermana, ni para que quiten esos versículos de la Biblia. Entonces ahora usted va a ver, ve, por lo que conozco hoy del pastor Gustavo, que colecciona Biblia y todo, y si él lee la Reina Valera del 60, quiere decir que por lo menos ha tratado de estudiar por qué escoge esa versión sobre otra. Voy a tratar de hacer otro estudio, me va a llevar un par de meses, pero es de la nueva versión internacional, porque pasa lo mismo. La nueva versión internacional, todos los versículos que dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios, borrados también. El mismo problema aquí, de la nueva versión internacional. Pero bueno, entonces aquí vemos cómo está el texto y qué es lo que hacen ahora los expertos en lingüística. Recopilar palabra por palabra el texto, de manera que algo así parecido es lo que usted puede ver en línea, y comparar el texto en su escritura original arameica, ¿verdad? En el arameo original que se escribió el Antiguo Testamento, o en el griego antiguo en el que se escribió el Nuevo Testamento. Porque el griego que se usó para escribir el Nuevo Testamento ya no es el griego que se habla en Grecia hoy, es diferente. Créalo o no, es diferente. Tiene muchísimos cambios. Ahora bien, vamos a ver a continuación también que esta es la cantidad de manuscritos de la antigüedad, ¿verdad? Yo creo que lo hice muy pequeño porque no es la obra completa de Platón, por ejemplo. Mire cuánto hay, menos de 2000 copias. Pero en la Biblia usted va a ver que hay 5.750 originales completos y casi 10.000 fragmentos. Entonces es más fácil identificar si hay un texto que no se está relacionando con el original o si hubieron variaciones al texto o a la escritura. Todo esto es importante que usted lo pueda ver. Entonces, esta al final es el Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Ambos tienen más copias que cualquier otro libro en la historia de la humanidad. Por lo tanto, lo que dicen esos escritos se puede conocer. Es falso que tiene hoyito, ¿verdad? Esa excusa no sirve. Ahora bien, voy a darles un ejemplo aquí. Usted lo va a ver, por ejemplo, los escritos de César o Flavio César, escritos entre el año 100 y el 44 a.C., la copia más reciente que hay es del año 900. No hay copias de los primeros siglos. ¿Y cuántos manuscritos hay? Solamente 10. Sin embargo, la gente ve los escritos de César y dice, bueno, es verdad, con solo 10 copias, es verdad, ¿verdad? Los estudios de Platón, el filósofo griego, escritos entre el año 427 y el 347 a.C. La primera copia o la copia más antigua que se tiene es del año 900, después de Cristo. Y solo hay 7 originales.
Pero Dios mío, en la universidad, cuando estábamos en la universidad, ¿qué cosas no leímos de Platón? La República de Platón y esto de Platón, todo el pensamiento filosófico de los griegos, con 7 copias y decíamos que era una verdad que nadie podía cuestionar. Y la Biblia, que dice que tiene 24,000 manuscritos del Nuevo Testamento solamente, ¿verdad? Que fue escrita entre el año 40 y el año 100, y que la copia más antigua que hay es del año 125. Esto fue antes de que encontraran los documentos de Qumran. Estos datan de alrededor del año 100 después de Cristo. Y tenemos 24,000 copias y ponemos en duda si es cierto o no que esté escrito, si fue real, si tiene fallas, si tiene... Pero los escritos de Platón no los cuestionamos. ¿Ah? Los escritos de Tácito, de Suetonio, la Ilíada de Homero. ¿Quién leyó la Ilíada de Homero cuando estaba en la escuela? ¿Ah? Si era texto obligatorio leer la Ilíada de Homero. ¿Cuántas copias hay de la Ilíada? 643. Y todo el mundo lo lee y cree hasta qué bonita esa historia. Y los hombres batallando en el mar, navegando. Pero el Nuevo Testamento tiene 24,000 manuscritos entre completos y fragmentos y lo ponemos en cuestionamiento. ¿Qué tal? Hay algo en el corazón de nosotros los hombres. Cuando la verdad no se apega a lo que yo quiero que hago, tratar de cambiarla, negarla, y esto es malo. Ahora bien, la evidencia escrita en los textos antiguos. Por último, vamos a ver, cuando hay menos manuscritos, veamos este ejemplo. Dice aquí, Joan es bueno, y dice Juan es bueno. El primer manuscrito dice Joan es bueno, y el segundo manuscrito dice Joan es bueno. ¿Cuál es el verdadero? Difícil saber, ¿verdad? Es 50 y 50. Puede ser Joan el texto correcto o puede ser Juan el texto correcto. Solo hay 2 manuscritos, no podemos saber. Pero cuando hay 4 manuscritos o más, ¿qué pasa aquí? Joan es bueno, John es bueno, Joan es bueno y Joan es bueno. ¿Cuál es el verdadero? Joan. Porque el segundo pudo haber sido un error. De la misma manera te lo digo, puede ser que el primero tenga un hoyito, pero el segundo no tiene el hoyito en el mismo lugar. O sea, él sí me dice, lo que no me dice el otro en el hoyito, me lo dice este. Y el tercero me confirma lo que dice en el hoyito. Si los 2 coinciden, quiere decir que probablemente eso decía donde está el hoyito. Y si hay 3 que dicen lo mismo, aunque este tenga un hoyito, me dice, los otros 3 me dicen lo que decía en ese hoyito, ¿sí o no? O sea que la verdad se puede conocer. Y deberíamos de amar la verdad. La verdad dice en la palabra de Dios, somos pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? Amar la verdad. La palabra de Dios dice que Dios es santo. ¿Qué tenemos que hacer? Amar la verdad. La verdad dice que no puedo salvarme por obras. La verdad dice que soy salvo por la gracia de Dios. Tengo que amar la verdad. La verdad dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no puedo basarme en el manuscrito que tiene hoyitos, tengo que leerlos todos. ¿Y cuántos son los que hay? ¿Cuántos son los que hay? Dice aquí 24,000 en el Nuevo Testamento entre fragmentos y partes, y completos, perdón. Y aquí aún más, mire cuántos hay. Casi 10,000 de cada uno. Por lo tanto, esos 24,000 es una cifra más o menos aproximadamente correcta. Y todos estos están custodiados en museos. No es algo a lo que yo tengo acceso y voy a ir a escribir. En primer lugar, no sé ni escribir arameo. No tengo ni la tinta ni los lápices de ese tiempo. Mucho menos que voy a tocar uno, se me desbarate en las manos si lo toco. No es así nomás que se va a cambiar el manuscrito. A veces me pongo a reír cuando oigo a los hombres decir, no, el texto de Mateo 28, 29 ha sido alterado. Nada de eso de que se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿tú crees que alguien va a ir a tocar esos 5,700 manuscritos completos, a cambiarle Mateo 28, 29, 20 para que tú ahora bautices de otra manera que no dijo el Señor? Mire, hermano, usted, cuando dice la Escritura que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, yo no les puedo tomar el pelo a ustedes. Y espero que con la verdad que está conociendo usted entienda que tampoco estos hombres van a poder tomarnos el pelo. Hay algo fundamentalmente malo en esto. Y espero que Dios nos dé siempre la luz de entender
que las cosas que han sido establecidas no fueron establecidas por capricho, fueron establecidas después de un arduo análisis. Y las posibilidades de que esté en un error son casi imposibles, porque por eso afirmamos que la palabra es inspirada por Dios. ¿Qué te he querido decir con todo esto? Lo mismo que el texto afirma. El texto afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda es inspirada por Dios. Y porque es inspirada por Dios, es útil. Quiere decir que tiene un buen uso para enseñarnos, para reprendernos cuando hacemos algo malo. La palabra de Dios nos dice si algo está malo, ¿sí o no? Nosotros sabemos. Y cuando hacemos algo malo, ¿qué debemos de hacer? Dice la palabra de Dios: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que vosotros seáis tentados. Gálatas 6:1. ¿Qué dice también la Escritura en 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es útil para enseñar, para reprender, para corregirnos. Hermano, en un tiempo yo pensé que la salvación se perdía. Yo soy humano, yo puedo cometer errores, yo no soy Dios. Pero el Espíritu Santo y la Escritura me corrigieron, me enseñaron la verdad y ahora entiendo por la palabra de Dios que la salvación que Cristo da es perpetua, es eterna. ¿Ya de dónde voy a querer yo dejar a mi Cristo? Si yo sé que la salvación que Él me da es eterna. No tengo, decía Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. ¿A quién voy a ir yo? ¿Voy a ir a Abraham? ¿Voy a ir a Moisés yo? Con todo respeto, ¿voy a ir a María o a los apóstoles? No, mi amado hermano, hay uno al que ir, al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, que dio su vida para que nosotros tengamos vida en Él. Ahora bien, dice así: es útil para corregirnos, para instruirnos en justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? Dios castiga el pecado, cierto, esa es la justicia de Dios. Dios castiga el pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero bendito sea Dios que el versículo no termina ahí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo gratis, el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor que nos muestra la verdad y por la verdad somos salvos y en la verdad somos libres, en Él somos libres. Dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Póngame atención aquí. La Biblia no puede, la palabra de Dios que inspiró a estos hombres a escribir, no puede exigirte a ti ser perfecto en el sentido de ausencia de error o de pecado. Porque la naturaleza humana está indivisiblemente atada a ¿qué cosa? Al pecado. Pero la palabra griega para esto, cuando dice perfecto, significa maduro, es decir, madurar en la fe. Y pastor, ¿qué significa madurar en la fe? Significa, por ejemplo, lo que dijo Pablo. Dice, todas las cosas yo las he tenido como por basura para ganar el conocimiento de Cristo. Pablo podía olvidarse de Cristo y del Evangelio y seguir su carrera como fariseo para llegar al Sanedrín y tal vez llegar a ser sumo sacerdote en Israel. Pero cuando conoció a Cristo, dejó todo atrás y siguió a servir al Señor. ¿Qué se requiere para eso? Madurez. A veces nosotros, mi amado hermano, y esto te lo digo en amor porque tu servidor también pasó por eso. Cuando recibí a Cristo como mi Salvador a los 19 años, lo primero que hice, hermano, cuando algo nos pasa bueno, queremos ir a nuestros amigos y decirle. Y yo fui a mis amigos, óigame, me pasó algo excelente, recibí a Cristo como mi Salvador. Pregúnteme ahora si los volví a ver. Se fueron. ¿Qué estaba haciendo Dios conmigo? Estaba quitando de mí todo lo que no me ayudara a servirle. Y hoy, por eso yo me siento más amigo de ustedes que de nadie, porque aún ustedes, aunque no lo crean, ustedes me ayudan a hacer la obra a la que Dios me llamó. Ustedes son mis hermanos y también
son mis colaboradores, como decía Pablo. Mi amado hermano, porque hay oídos dispuestos a oír, yo puedo hacer la obra a la que Dios me mandó. Dice aquí esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro. Oiga bien lo que dice, enteramente instruido. ¿Y qué significa ser instruido? Preparado, gracias, preparado. ¿Y mi preparación cuál es? Si yo no estuviera preparado, podría agarrar una Biblia como esta y enseñarles con esta. Pero porque el Espíritu Santo me ha dado la sabiduría y me ha preparado, puedo discernir dónde está la verdad, puedo discernir dónde hay problemas y rechazarla. Porque si yo estoy instruido, significa que cuando yo venga a servirle a ustedes, también les voy a poder compartir e instruir de la misma manera que yo he sido instruido. Ahora bien, dice enteramente instruido para que para toda buena obra. Es importante hacer buenas obras, pero no es bueno pensar que las buenas obras nos llevan a la salvación. Nuestra salvación tiene precio de sangre. Quisiera concluir con lo siguiente, si usted me lo permite, y son las siguientes premisas basadas en lo que el texto dice. Si toda la escritura es inspirada por Dios, número uno, ¿comete Dios errores? No. Entonces Dios no necesita ayudadores aquí que estén corrigiendo la Biblia cada rato. Ya les decía ahorita que hablamos, ¿qué es más importante? ¿Que sea moderna o que me ayude claramente a llegar a la verdad? Más importante que me ayude a la verdad, hermano, así es. Dice aquí, ¿necesita Dios que un grupo de hombres corrijan lo que Él inspiró? No. Y estos hombres de la Watchtower, yo oro al Señor que se arrepientan, de verdad, que conozcan a Cristo y que corrijan su error. Porque en su maldad están arrastrando a millones y millones de personas están muriendo sin el conocimiento de Cristo con el cual se llega a la salvación. Y esto tiene consecuencias severas, no solo para esta vida, sino para la eterna. Si la Biblia es solo un libro, ¿por qué lo usan como autoridad en otras cosas y no en la doctrina? Déjeme darle un ejemplo. Usted ha escuchado a mucha gente decir, la Biblia está incompleta, está llena de errores, ¿verdad? Pero si usted va delante del juez, ¿qué es lo primero que le piden? Ponga su mano derecha sobre la Biblia. Perdón, su mano derecha, levante su mano. Prometo decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Y entonces, no es que esté incompleta. No es que tiene errores. No es cierto, hermano. No es cierto. Estos son hombres perversos y malos, que no han, todavía su corazón no se ha hecho blandito, como decía usted, hermano, en su oración, no se han ablandado para el Señor, rendirse a la verdad y darle la gloria al Cristo de los cielos que vino a redimirnos. Son enemigos de Cristo y son enemigos de la verdad. Dice aquí también, si no crees en la autoridad de la palabra de Dios, entonces cualquier delincuente se levantará diciéndote que Dios le habló en visión o sueño y le creerá. Este es el peligro. Hoy hay hombres perversos, se les acercan a ustedes, Dios me habló. ¿Y cómo sé que Dios te habló? Yo no estaba allí, yo no escuché lo que Él te dijo. ¿Cómo sé yo que Dios te habló? Porque lo que Dios te diga jamás va a contradecir esta palabra. Así sé yo que es palabra de Dios. De otra manera no. Ya lo que Dios nos ha revelado es suficiente. No podría Dios traerte una revelación fresca más allá de su Hijo si con la plenitud de su revelación es su Hijo. Por lo tanto, mi amado hermano, esta es mi invitación. Amemos más a Dios. Conozcamos más de su palabra para que seamos también hijos de la luz y la verdad. Y cada día sea menos probable que el engaño y el error tomen control de nuestra vida y nos alejen del Señor. Necesitamos conocer a este Cristo, necesitamos amar a este Cristo, necesitamos darle gloria y honra a este Cristo. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana oramos, Señor, dándote gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña. Gracias por capacitarnos, por prepararnos, por entrenarnos de toda manera. Oramos que esta enseñanza de hoy sea de mucha edificación para los que la ven y sea, Señor, para su crecimiento espiritual y en todo sea honrado y glorificado tu nombre. Gracias por este tiempo, por tu Espíritu Santo y por tu palabra que hace todas las cosas posibles, Señor.
honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al único Dios vivo y verdadero, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, de donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a quedar entonces despedidos y vamos a tener luego un tiempo. Hermanos, ¿vino el caballero, hermano Luis? Sí, ok. Vamos a tener un tiempo con los papás, ¿verdad? Para celebrarles y orar por ellos. Amén. 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 Gracias Hola, a todos. hola. En el nombre de Jesús quedamos despedidos con los hermanos de la alabanza. Amén. Hola, hola. Amén. Pastor, el micrófono. Sí. Oh, perdón, hermano. Espérenme. Gloria a Dios. Y así como estamos de pie, hermanos, vamos a ser despedidos con otra hermosa alabanza. Y vamos a cantar esta hermosa alabanza con un corazón lleno de gratitud, porque sabemos que todo lo que podemos hacer no lo hacemos porque usamos nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que Dios nos da cada día, por su Santo Espíritu que mora en nosotros, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él, porque como nos dice en Juan 15:5, separados de Cristo, nada podemos hacer. Y todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y como para el Señor, y que sea Él recibiendo toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén.